Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, quieran empezar con dudas acerca de la práctica, cómo van. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Lo que pasa es que hice mi vector de la señal para el HDN. Entonces lo hice de puros números. Y lo que hice fue hacer la convolución con el del XDN, pero lo que hice fue de HN1 por XN1 y después HN2 por XN2. Y así. Y ya después, en el siguiente ciclo, lo que me hacía era movía X en 1. Ahora era HN1 por XN2. No sé si esté bien porque no le agregué ceros al vector. O si debo Los ceros se tienen que agregar porque es parte del funcionamiento de la convolución. Mira, fíjate, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita les voy a hacer una explicación que a lo mejor algunos no pudieron entrar ayer porque fue relativamente, pues fue a bote pronto, ¿no? Entonces les voy a explicar algo de lo que vimos ayer. Ayer hicieron una pregunta en el, ¿cómo se llama? Pues donde platicamos, en el Hangout. Creo que Hangout es cruda. En el Hangout, y bueno, primero que nada les voy a poner el link por si alguien no está todavía. Según yo agregué a todos, pero luego me di cuenta que si tenían acentos o algo, no se agregaron bien. Déjenme les paso el link. Voy a hacer esa parte que a lo mejor te va a resolver algunas dudas y a varios. Y ya posteriormente, pues ya vemos, ¿no? Vemos si sigue habiendo dudas. Lo revisamos. Permíteme nada más, les voy a poner el link en el chat. Copiar enlace y si gustan, si alguien falta, se pueden agregar, ¿no? Con la finalidad de pues estar más en contacto, porque la realidad es que los mensajes de Classroom son malísimos. O sea, si me llegan dos, ya no me dice cuál, en dónde están, ¿sí? Entonces tengo que revisar tarea por tarea para encontrarlo y a veces me los encuentro ya sin querer después. Creo que fue Isis la que me comentaba algunas cosas, entonces rápidamente vamos a ver, porque ya es jueves y ya creo que mañana no tengo clase con ustedes, entonces aprovechemos estas 3 horas, que son un poquito menos porque le estoy cubriendo un profe que desafortunadamente se enfermó de COVID. Entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera, ¿no? Déjenme les comparto. Los que vieron ayer lo que hicimos, pues bueno, pueden seguir adelantando su práctica o checar, ¿no? No, cuaderno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a dar un ejemplo muy sencillo que no resuelve la práctica, pero quizá pues la parte central del algoritmo sí la resuelve, ¿eh? Entonces, no, la verdad no es como mucho de mi agrado, pero bueno, vamos a hacerlo dado que son las primeras. Entonces vamos a poner las librerías. Ay, código en lugar de texto. Sí, nada más ahorita voy a utilizar la NumPy porque es la única que me interesa, ¿no? Voy a hacer una XDN y una HDN. XDN,
Bueno, tu primera pregunta es que si es necesario usar ceros. Sí es necesario. Forzosamente es necesario porque tú no puedes multiplicar algo por un arreglo que no exista. Es decir, el algoritmo de la convolución forzosamente necesita tener el primer punto de su h de x con el primer punto de la señal. Es por eso que se voltea, ¿sí? Es por eso que se voltea, para que al momento de que entre con la señal, entre a través del primer punto. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, bueno, voy a poner numpy.array, que es como se declara un arreglo. Lleva dos paréntesis por cuestiones de dimensiones. Y le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a dar un dtype para ser más específicos. Y le voy a poner enteros, ¿no? Estamos trabajando con puros enteros. Y asimismo voy a hacer un HDN. Ojo, no le voy a poner ahorita len ni nada porque esa es su chamba, ¿no? Pero nada más quiero que entiendan la parte del algoritmo. 2,0, por ejemplo. Y este es mi HDN. Ok, ¿cuántos ceros debo de agregar al principio y al final? Recordemos que eso lo vimos con NumPy concatenate y eso es para concatenar ceros, el vector original y ceros. ¿Cuántos ceros? Pues el tamaño de mi HDN menos 1. Mi HDN, si te fijas, tiene 4 datos, entonces tendría que tener 3 ceros al inicio y 3 ceros al final. Yo se los voy a poner manual porque no les quiero hacer la práctica. Entonces, 0,0, ahí, 0,0,0, ¿no? 3 ceros al inicio y 1, 2, 3 ceros al final. ¿Vale? Bueno, entonces yo ya aquí lo importante y a lo mejor lo que tú me preguntas es que si es necesario que tenga los ceros al inicio y al final, sí. ¿Por qué? Porque en teoría este HDN lo tengo que voltear. Entonces, si esta es mi muestra 0 y esta es mi muestra 0, son las primeras que se tienen que ver al inicio, ¿sí? Es por eso que este HDN se voltea y vamos a suponer que ahora esta era la muestra 0, ¿no? Porque yo no lo voy a voltear, ya lo volteamos en otras clases y para fines prácticos me va a dar prácticamente lo mismo, ¿no? No lo mismo, pero el resultado que quiero sí. Entonces es por eso que se tienen que poner ceros al inicio y ceros al final, porque al inicio no hay tanto problema de visualizar, pero al final si no se los ponemos, no va a llegar un momento que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Estas tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 datos de 0 a 7. Y vas a seguir multiplicando y te vas a pasar del 7, vas a llegar al 8 y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Te saliste del rango. No tengo nada almacenado, no tengo ninguna muestra almacenada en tu arreglo o en tu dirección 8. Entonces es por eso que sí se tienen que poner los ceros, ¿sale? Bueno, ya que se tiene eso, como no vamos a utilizar funciones, son básicamente arreglos, ¿sí? Son básicamente arreglos. Son básicamente, perdón, ciclos anidados. Es decir, for y in range. Y este lo que va a hacer es que me va a hacer el corrimiento de HDN en todo este arreglo, ¿sí? Tip. El tamaño o el número de iteraciones que tiene que ser, no le voy a poner acento,
El número de iteraciones es igual al tamaño de y de n, ¿sí? Si se acuerdan, en el whiteboard, cuando sacamos la convolución, decíamos para y de 0 y ya. No, pues este por este, este por este, este por este, y sumados me da 0. Para y de 1, entonces eso es lo que me va a dar todas esas operaciones. Es decir, cada operación es un valor de tu muestra final o tu y de n. Por lo tanto, va a ser el número de iteraciones que voy a tener. Pregunta, lo definimos en clase. ¿Cuál es el cuántas muestras debe de tener la señal final? O sea, mi y de n. Voy a tomar lista, ¿no? Se suma x de n y h de n menos 1, ¿no? Exactamente. Ajá. El tamaño, exactamente, m más n menos 1. Siendo m el tamaño de h de n, por ejemplo, siendo n mayúscula el tamaño de x de n menos 1. Es decir, aquí, ojo, sin ceros, ¿no? Estos ceros son agregados para el algoritmo, pero mi x de n original nada más era 1, 2, 3, 4, 5, es decir, son 5 muestras. Mi h de n son 4, es decir, 0, 0, 2, 0, o sea que tengo 5 más 4, 9, menos 1, 8. Entonces, por eso este rango tiene que ser de 8 iteraciones, o sea, de 0 a 7. ¿Sí? 8 iteraciones de 0 a 7. ¿Sí? Puntos. Y le hago indentación porque si no me iba a generar problemas con eso. ¿Sale? Ok. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es hacer ahora otro for anidado aquí que me haga las multiplicaciones y las sumas, o sea, ya las operaciones, ¿sí? Este for le voy a poner, no sé, en lugar de i le voy a poner o, que está al lado, y va a estar en un rango de ¿cuánto? Pues bueno, este van a ser el número de sumas por cada corrimiento, ¿sí? Entre paréntesis, el tamaño de h de n. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo tengo que multiplicar, suponiendo que vamos a suponer que este es el primero, ¿no? O sea, 0 por 0, más 0 por 0, más 2 por 0, más 0 por 1. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Que yo voy a hacer, es una suma de productos, es decir, tú tienes que sumar todas las multiplicaciones que tienes ahí. ¿Cuántas multiplicaciones vas a sumar? Pues el tamaño de h de n. Si tu h de n es de 10, vas a tener que sumar 10 multiplicaciones. Si tu tamaño de h de n es de 2, vas a tener que sumar 2 multiplicaciones. Por lo tanto, el rango va a ser del tamaño de h de n. ¿Sí? Número de sumas por cada corrimiento y el tamaño va a ser de h de n. Esa es pista, ¿no? Entonces, si es de 4, pues le voy a poner 4 de 0 a 4. ¿Sí? 2 puntos. Me bajo a Enter y le doy un Tab. ¿Sale? Y aquí es donde ya tengo que poner exactamente qué es, ¿sí? Yo lo que voy a hacer aquí, para ser un poquito más claro, es que voy a definir una variable que se llame suma y lo voy a igualar a 0. Va a ser solamente de un escalar, ¿sí? No es un vector, es un escalar, ¿sí? Ahí yo quiero almacenar un número. ¿Y ese número cuál va a ser? Pues bueno, va a ser la sumatoria de cada producto, ¿sí? Por ejemplo, suma es igual a x de n, x- de n de algo, más, perdón, por h de n de algo, ¿sí? Y esto va a sumar a la suma anterior, es decir, va a ser una suma en iteración, ¿sí? La pregunta es aquí, ¿qué algo? H de n no se va a mover. H de n siempre va a ser 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Entonces yo le puedo poner aquí una O, ¿sí? Que corresponde a este for.
¿Por qué? Porque esta no se va a mover, la que se va a mover o la que se va a recorrer va a ser en estos índices. Es decir, primero va a ser 0, 1, 2 y 3, y luego va a ser 1, 2, 3 y 4, y luego va a ser 2, 3, 4 y 5, y luego va a ser 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, mi lógica me dice que aquí va a ser I más O. Es decir, cada que I se cumple un ciclo de I, pues se tiene que mover hacia la derecha. ¿Sale? Lo que voy a hacer ahorita es debuguear, pues voy a imprimir esa suma. Obviamente me salí del for principal y le voy a poner print suma. ¿Vale? Y después de imprimir esa suma la voy a regresar a 0, porque si no se me va a sumar siempre, incluso en los fors anteriores, ¿no? Entonces lo corro y algo está mal. Ya me acordé por qué. Porque aparte aquí pues le tengo que poner más suma para que sume el valor anterior, ¿no? Al principio, en la primera iteración va a ser 0, pero ya en la segunda iteración ya va a ser esta multiplicación, ¿sí? Entonces, esta multiplicación más la multiplicación anterior, más la multiplicación anterior, más la multiplicación anterior, etcétera. Entonces, ya aquí ya me da 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0, 0, ¿sí? Y pues estos son los valores que me debe dar. Y ahora que ya sé eso, pues ya en lugar de imprimirlo, pues mejor pongo Y de I, que va a ser mi vector final, es igual a suma. ¿Sale? Y suma es igual a 0. Y pues tengo que definir Y de I, yo ya sé a priori cuánto va a valer. Es decir, va a valer N más M menos 1. Que en este caso, pues era empty. ¿Y era de cuánto? De 5 o de 8, ¿no? Me está diciendo ahí, me está diciendo name. Y, no es el mismo nombre de la variable. Es Y-de N, ahí está. Y entonces, pues ya imprimo el final. Imprimo el final, print Y-de N. Y ya me da los valores, ¿sí? ¿Cómo sé que está bien? Pues bueno, lo pueden sacar a mano, ¿sí? Por eso está bien que al principio pongan vectores muy chiquitos. ¿Cómo sé que está bien también? Pues bueno, este es mi vector unitario multiplicado por 2. Si lo multiplico por 5, sería el resultado de meter ese vector unitario a un amplificador 5 y luego convolucionar el resultado por mi señal original, o sea, me la amplificaría 5 veces. Entonces sería 5, 10, 15, 20, 25, que corresponden al 1, 2, 3, 4 y 5 multiplicado por 5 cada uno. ¿Sale? No sé si hasta aquí haya duda. ¿Todo bien? Sale, pues. Bueno, a ver, veo que alguien puso algo en el chat. Dice, HDN siempre va a ser un vector unitario, puede cambiar. Excelente pregunta. No. De hecho, pocas veces va a ser un vector unitario. Déjales comparto para explicarles esa parte porque esta parte siento que les está generando confusión. Déjenme les comparto el whiteboard. Y este tipo de definiciones las tienen que comprender muy bien porque, sinceramente, seguro va a venir en el examen. Entonces, déjenme conecto la tablet. Aquí está el cable. Bueno, Ángel, es una pregunta que como que incluso en el otro grupo les causó un poco de duda, ¿no? Como que
hay ciertos términos que no, como que no les queda muy claro. Y es bueno aprovechar para sacarlos. Okay. 8-2, 4 de marzo. Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene la convolución? Pues bueno, la convolución tiene un X de n, tiene un H de n y el resultado es un Y de n, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Señal de entrada, señal de salida, kernel, impulso respuesta al impulso, ojo, respuesta al impulso, respuesta al, creo que exageré. Ok, puede ser un kernel, puede ser una respuesta al impulso unitario, ¿no? Hay incluso una convolución o correlación que es autocorrelación, por ejemplo. Es decir, la X de n y la H de n son las mismas. Se autoconvoluciona o se autocorrelaciona. Pero ese es otro boleto. ¿Sí? Ese no nos interesa ahorita. Entonces, ¿qué es esto en realidad? Pues bueno. Les había puesto otro detalle. ¿Sí? Hicimos el ejercicio de, por ejemplo, tener un amplificador operacional que su factor de amplificación a lazo cerrado era 5, ¿no? Y le metíamos un vector unitario, es decir, 0, 0, 1, 0, 0, por decir algo, y salía un 0, 0, 5, 0, 0. Es decir, ese vector unitario salía multiplicado pues por mi factor de multiplicación que era 5, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es mi respuesta al impulso. Cuando hablo de una respuesta al impulso, es la respuesta del sistema a un impulso unitario. Por eso el ejemplo de la reverberación en un cuarto, por eso mi ejemplo de la reverberación en un pasillo, ¿sí? Por eso mi ejemplo les pregunté que si tocaban algún instrumento, mi ejemplo donde una persona en Noruega tiene un amplificador de guitarra de los años 60, Marshall de los años 60, ¿sí? Y dice, ay, pues mira, yo tengo este amplificador y lo que, pues ¿sabes qué hagas? Métele un impulso a tu amplificador, la misma pedalera te dice, métele el impulso que te vamos a dar, conéctalo y la pedalera genera un impulso, guarda la respuesta de ese gabinete, de ese amplificador. Por amplificador no me refiero a amplificador operacional, no me refiero a las cajonas que tienen atrás para tocar. Y ese lo guarda y ya no lo ocupas. Obviamente es una simulación, ¿no? Y tiene calidad diferente, pero uno es real y otro es un sonido simulado, bastante adecuado. Pero ya alguien aquí en México, yo ya puedo descargar ese impulso, meterlo a mi pedalera y tocar como se escucharía con el amplificador del noruego. ¿Sí me explico? O sea, esto es una manera de modelar, más bien de simular sistemas reales, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? En el plan anterior había una clase que se llamaba señales y sistemas, que se los quitaron, no sé por qué, donde hacíamos modelado, es decir, sacábamos algo que se llamaba función de transferencia, que ustedes lo saben sacar.
pero no saben que saben. Es decir, no sé si recuerden. Si tienen alguna duda, me pueden detener, si voy muy rápido o algo así. Pero disculpen que sea tan enfático con esto, pero, por ejemplo, ustedes seguramente en analógica, estoy casi seguro que vieron esto, ¿no? Que es un amplificador operacional no inversor. ¿Y qué hacían? Pues bueno, lo que hacían era decir, yo ya sé que es un amplificador operacional, pero ¿qué amplifica? Ah, pues te decían, bueno, este se llama RF por RF de feedback, ¿sí? De retroalimentación, porque está conectada de la salida a la entrada. Esta es una RI de input, este es mi VI y este es mi VO, es decir, el voltaje o la diferencia de potencial que se genera en la RL, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Ah, pues mira, la corriente que hay aquí es VI sobre RI, ¿no? No me afectan estos porque aquí yo tengo una tierra virtual, entonces es simplemente como tener este circuito. Entonces yo ya sé que mi II es igual a VI sobre RI, es decir, la corriente que está aquí, ¿no? Pero este amplificador operacional, al tener una alta impedancia aquí, forzosamente me genera que esa misma corriente se venga por aquí, se vaya por acá, es decir, que yo tengo exactamente esta corriente en mi RF, por lo tanto, yo sé que mi voltaje en RF tiene que ser la resistencia de RF por mi I input, ¿no? Entonces yo ya tengo esa parte ahí. Y esta corriente, pues bueno, yo sé que viene para acá, por lo tanto, por equilibrio tiene que venir una corriente de aquí para acá. Y bueno, me genera en realidad un cambio de signo aquí, ¿sí? Porque la corriente va de más a menos, por lo tanto esto sería más y este sería menos, por eso VO sale negativo, ¿sí? ¿Y a qué es igual a VO? Pues bueno, tengo que sacar aquí una malla, ¿sí? Que la verdad, me recuerdo, se toma como, ya me acuerdo, este es 0 y viene por acá y este es más menos y este es menos más, ¿no? Entonces tengo que es menos el RF por I más mi VO, ¿sale? Y mi VI que está más menos VI, ¿no? Y esto es igual a 0, ¿sí? Y para no hacerles el cuento largo, resulta que tú tenías que despejar algo para que te quedara VO sobre VI, ¿sale? Y esto se llama función de transferencia, la salida sobre la entrada. Voy a hacerlo bien, a ver si nada más ya para que quede bien. Ya me metí en esto y seguramente no se acuerdan, yo menos, pero bueno, no es nada del otro mundo. Entonces, lo que hacían al final, pues es sacar una malla que comprenda de BI, pase para acá y termine hasta acá, ¿no? Entonces aquí, pues yo sé que este es menos más, por lo tanto me queda BI. El voltaje en RI, que es exactamente BI, ¿sí? Nada más que, ¿cómo se tomaba? Este es el inversor, por lo tanto es menos RF sobre RI. Ok. Entonces tengo BI y tengo que mi voltaje en RF era igual a RF por I, que II en realidad ya lo voy a sacar, era BI por sobre RI, ¿sale? Y a final de cuentas tengo un más VO, ¿sí? Y este es negativo. ¿Sale? Y esto es igual a 0, ¿sale? Por lo tanto, el VO se puede pasar como negativo
y el BI se pasa como positivo, ¿sí? Y ya me queda perdón, este BI no va, ya está acá. Pues me queda que BO es igual a menos RFBI sobre RI, ¿no? Y este I está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto queda BO sobre BI es igual a RF sobre RI, ¿no? Con signo negativo, obviamente, este signo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto, si se fijan, esto se llama una función de transferencia. Está todo hecho. Esta se llama una función de transferencia. La función de transferencia es la salida sobre la entrada. Esto también se puede hacer o lo hicieron para los filtros, donde los filtros, por ejemplo, sabemos que RC tiene una respuesta diferente. ¿Y para qué nos sirve modelar matemáticamente este tipo de filtros o este tipo de sistemas? Tú tienes un sistema físico, ¿sí? Y tú lo modelas matemáticamente. Entonces, ya con este modelado matemático, tú ya puedes meterle señales discretas, computarlas y saber qué te dan, ¿sí? Entonces, a través de ese tipo de modelos y siendo sometidos a un impulso unitario, tú vas a tener una respuesta de esas fórmulas que ya tú incluso o las hiciste manual, que no vale la pena, pero mejor las metes a un programa de computación, las computas y tienes un resultado, y ese resultado puede ser se fue la palabra, son tus coeficientes del filtro, por ejemplo, ¿sí? Esa HDN, si fuera un filtro y lo metes a través de tu función de transferencia, pues te van a dar una serie de .25, .35, .7, .12, .12, .45, y estos pueden ser tus coeficientes del filtro. ¿Sí me explico? Es decir, le metieron una delta de n, que sería 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y ya te dio otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un circuito totalmente diferente. Este es muy básico, este es muy sencillo. O sea, yo sé que si le meto 0, 0, 1, 0, 0 y mi factor de amplificación es 7, pues me va a dar 0, 0, 7, 0, 0, 0. ¿Sí? Es como muy intuitivo, porque lo único que hace es multiplicar por una constante. Pero un filtro no. Un filtro ya tiene una situación de análisis espectral. Es decir, es como el ejemplo que les puse. ¿Qué pasa si le meten una señal cuadrada de esto? Y ya, no, pues sale igual, o no sale nada. Y no, en realidad es más complejo que eso. De hecho, una señal cuadrada como ese tipo puede ser un escalón o un impulso, dependiendo cuántos unos tenga pues esa señal cuadrada, ¿sí? Entonces, eso se hace de manera matemática y tú puedes sacar los coeficientes, es decir, tu HDN no solamente puede ser un impulso. Ahorita estoy dejando la respuesta, estoy dejando un impulso que ni siquiera es unitario, sino que está multiplicado por A, porque es el más sencillo. Pues la realidad es que la respuesta al impulso unitario, o sea, tu HDN o tu kernel, puede ser coeficientes de un filtro, ¿sí? Es decir, alguien hizo el análisis matemático de un filtro que puede ser un filtro muy complejo, como son los Butterworth, los Chebyshev, los Bessel, de n orden, o sea, de orden 7. Pues se puso a hacer la matemática, sacó su función de transferencia y esa función de transferencia le metió un impulso unitario discreto y analizó qué salió. ¿Sí me explico? Y esa señal que te va a dar a la salida, o el resultado que te da a la salida, son los coeficientes de su filtro, que tú al convolucionarlo por tu XDN es como si lo estuvieras pasando, y hago comillas porque depende de la resolución, depende de cuántos bits agarraste y todo eso. Es como si estuviera pasando por el sistema original, ¿sí? Espero no haber sido muy rollero, pero son cosas que les tienen que quedar muy claro. Tienen que definir muy bien qué es HDN, que es tu respuesta al impulso. Y cuando hablo de respuesta al impulso, no es un impulso,
sino es la respuesta de un sistema que recibió un impulso unitario, ¿sí? Por eso es respuesta al impulso unitario, ¿sí? Es HDN. Si yo le meto a esa HDN un impulso unitario, es decir, no una respuesta al impulso unitario, sino un impulso unitario, me va a dar exactamente la señal de entrada, nada más que con más ceros adelante y más ceros al final, ¿sí? Que son los ceros de error. Pero tienen que entender que HDN o es un kernel de conversión o es la respuesta al impulso unitario, que puede ser los coeficientes de un filtro o el mismo impulso unitario amplificado, detalles de ese tipo. Y separar muy bien esta parte que es meter un impulso, tener una respuesta al impulso y esta respuesta al impulso hacer la HDN para simular algo, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer ya un ejemplo práctico con audio, ¿sí? Vamos a hacer una reverberación y vamos a hacer una reverberación que ustedes van a hacer en su casa con cosas más prácticas. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? Si tienen dudas, pregunten porque seguramente de aquí, de este tipo de cosas voy a sacar el examen. Parte del examen, obviamente. ¿Todo bien? ¿Va a subir los pizarrones, profe, esta semana? Claro, creo que les debo varios, ¿verdad? Acuérdense que Los del anterior. pues entonces recuerden, es parte de su, pues ustedes no, a final de cuentas son cosas que yo no sé si ustedes están apuntando, pero si ustedes yo preferiría que no apuntaran y yo subírselos. Entonces es cuestión de que nomás me digan al final de la clase y en ese mismo momento se los subo. ¿Sale? Sí, yo les voy a subir todos los que les faltan. No se preocupen, ahorita al final de la clase me acuerdan y se los subo. Ya ven que incluso vamos a salir un poquito antes por las cuestiones de ahí de traslapes, ¿sí? Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, primero que nada, ¿tienen alguna otra duda? Si no, para pasar a otro tema. No, sale. Con ustedes platiqué acerca del reporte de tiempos que vamos a empezar a hacer. Bueno, no es un reporte de tiempo, es un análisis de tiempo y no va a ser obligatorio, va a ser el que quiera. ¿Ya platicamos de eso? No. Ah, ok, vamos a ver esa parte. Vamos a empezar a hacer análisis de tiempos, ¿sale? ¿Para qué vamos a empezar a hacer análisis de tiempos? Me interesa y no va a ser obligatorio. Déjame ver, ¿alguien puso algo en el chat? No, ok. Y no va a ser obligatorio porque sinceramente, pues no a todos les va a servir, pero ciertas prácticas vamos a empezar a hacer y esta puede ser es muy sencillo, un análisis de tiempo y lo que vamos a hacer es empezar a ver, permítame, alguien se mandó el hangout. Vamos a empezar a analizar ciertas características. Vamos a empezar a tomar ciertas características de los algoritmos con la finalidad de empezar a ver qué funciona mejor, ¿sí? ¿Qué funciona mejor? ¿Qué tipo de datos el procesador los trabaja de manera más eficiente para darnos cuenta si las funciones que nos está dando Python son buenas o nosotros podemos hacer funciones mejores, ¿sí? Entonces, vamos a platicar un poquito de eso. Denme 3 segundos en lo que abro el Colab y tomo un poco de agua. Denme chance.
Listo. Ok, vamos a ver. Como les comento, vamos a empezar a hacer ciertos análisis de tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Pues bueno, la cuestión de hacer análisis de tiempo son para ver qué tan eficiente estamos siendo en, pues, para ver qué tan eficientes estamos siendo en, pues, en nuestros códigos, ¿sí? Porque ahorita, pues, obviamente, afortunadamente, vamos a estar trabajando con cómputo en la nube, pero va a llegar un momento en que vamos a estar utilizando, incluso con convolución se nos puede empezar a complicar, ¿eh? Pero vamos a estar viendo ciertas características para ver que pues va a llegar una situación en las que a lo mejor un procesamiento va a durar 20 minutos o 5 y modificando algunas cosas lo podemos bajar en lugar de 20 a 7 segundos. ¿Me explico? Tenemos que entender. Y parte de la clase, a mí me gusta que entiendan ciertos procesos con la finalidad de que hagan cada vez los algoritmos mejor, ¿sí? Porque al trabajar con muchos datos, que ahorita es la tendencia en la mayoría de los trabajos que son, por cierto, muy bien pagados, pues están trabajando con cantidades masivas de datos, ¿no? Entonces, entre mejor sepas manejar los datos, entre mejor sepas cómo la computadora procesa esos datos, vas a empezar a ser pues, más eficiente en los procesos. Y por ser eficiente me refiero a que tu algoritmo puede, obviamente estoy hablando de deep learning, que tu algoritmo puede durar una semana aprendiendo a bajarlo a día. Entonces, a lo mejor no va a ser el caso ahorita, pero ahorita a lo mejor lo podemos bajar de 5 minutos a 10 segundos o a 1 minuto. Cualquier cosa que de repente bajemos puede ser muy buena. Bueno, lo principal que tenemos que entender que no cuaderno, no, no cuaderno, ok. Déjame le pongo reporte de tiempo. $8.2, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que debemos de entender cuando nosotros hacemos un análisis o un reporte de ejecución es, pues tenemos que entender muy bien el hardware, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que el hardware va a estar totalmente, o más bien los tiempos de ejecución van a estar totalmente en función del hardware, ¿sí? Por ejemplo, si los años anteriores que trabajábamos en local, no trabajamos en la nube, es el primer año que empezamos a trabajar en la nube dadas las circunstancias y que a lo mejor no todos iban a tener acceso a una computadora con fuerza de cómputo, o sea que, por ejemplo, estar en la videollamada y aparte estar con el MATLAB abierto iba a ser más pesado, pues se decidió migrar a estas plataformas que aparte pues son lo más nuevo, ¿no? Pues no lo estamos haciendo local. Cuando lo hacíamos local, lo que hacían es que los muchachos que tenían los mejores códigos me lo mandaban a mí, yo los ejecutaba en mi computadora, ¿sí? Para darles las mismas condiciones de ejecución, los ejecutaba 10 veces, sacaba el promedio y en función de ese promedio, depende, ¿no? También había procesos que duraban, no sé, 2 minutos y pues nada, ahí los ejecutaba 5 o 3 veces y ya con base en eso ya decía quiénes tenían las mejores eficiencias en los códigos y veíamos incluso por qué se pudieron haber dado esas eficiencias, ¿no? En este caso, pues bueno, estamos trabajando en la nube y la pregunta es, ¿qué procesadores estamos utilizando? Pues bueno, sí se puede saber. Como lo hablamos
al inicio del curso, Google nos presta sus servidores, ¿sí? Es decir, hay servidores donde hay muchos procesadores, no es que haya CPUs, ¿no? Son clústeres de computadoras donde tienen GPUs, donde tienen TPUs y donde tienen procesadores y donde tienen tarjetas de memoria RAM y donde tienen discos duros, ¿no? Y ¿cómo saber con qué estamos trabajando? Pues bueno, ¿qué nos presta Google? Lo que podemos hacer primero es ver, es hacer un análisis de hardware, ¿no? El primer análisis es para ver qué CPU nos están prestando, ¿sí? Y como les había comentado en las primeras clases, Google, y no sé si lo sepan, pero bueno, Google nos presta de sus clústeres y esos clústeres, lo que nosotros vemos es una especie de entorno que se llama cuaderno de Jupyter, ¿sí? Jupyter es un IDE o es una interfaz gráfica que su nombre viene de poder programar con Julia, con Python y con R. Los tres son programas muy enfocados al manejo de datos, ¿no? De datos fuertes y masivos. Entonces de ahí surge su nombre y empieza a utilizar este tipo de celdas, las cuales ejecutan código parte por parte, que son muy buenas cuando tienes códigos que tardan mucho en ciertos procesos. Es decir, por ejemplo, yo puedo aquí descargar, no sé, yo puedo aquí descargar una librería, ¿sí? Incluso aquí ya previamente ya viene instalado Python, ya viene instalado C, ya viene instalado muchas cosas, ¿no? Muchas, por ejemplo, librerías de Deep Learning o de Machine Learning como TensorFlow. Creo que PyTorch no viene porque PyTorch es de Facebook, pero yo puedo descargarlas, yo puedo instalar muchas cosas. Incluso aquí, si nos vamos a archivos y se está conectando, ahorita me va a mostrar, se está inicializando, nosotros incluso aquí podemos ver las librerías, por ejemplo, podemos ver, creo que nos podemos ir más arriba, no, este es, podemos ver, por ejemplo, aquí no sale, pero antes me acuerdo que sí salían, sí te puedes meter, ¿no? Sí te puedes meter y puedes ver tú exactamente qué es lo que está instalado, ¿sí? Te puedes conectar incluso a tu Google Drive. Yo hay ocasiones de que en el Google Drive tengo cierta información que utilizo para procesar, me conecto y me meto a la carpeta que tengo que hacer y jalo fotos con las que estoy entrenando ciertos modelos o jalo canciones para unos rollos de inteligencia artificial que quizá en noveno lo vemos, los ejecutamos, no las entrené yo, simplemente las estaba probando y detalles de ese tipo, ¿no? Entonces, una característica que tiene, incluso aquí ya me puse una celda que no quiero utilizar, que esto es como para subir, ¿no? Contenido. Entonces, una característica que tiene es que yo aquí estoy programando en Python, pero a través de estas celdas de código, yo también puedo acceder a la terminal. ¿Qué es la terminal? Pues bueno, resulta que Windows, seguramente todos se acuerdan de que había una terminal de comando, una terminal que se llamaba comando o originalmente se llamaba, creo que es, bueno, está en MS2, se llamaba el sistema operativo que está abajo de Windows, se llama MS2 y había una terminal de comandos. Dejen si quieren, les enseño. Ahorita esa terminal creo que se llama Command, creo que sí, Command. Símbolo del sistema que es esta negra, ¿no? Donde ustedes, por ejemplo, pueden ir y ver qué directorios tengo. Por ejemplo, yo ahí tengo, pues veo que tengo no sé, el documentos, entonces yo me puedo meter a CD, documents, y hacer dir y ver qué documentos tengo. Pues bueno, no tengo muchos archivos en documentos, al parecer. Seguramente en descarga sí, me salgo del directorio y cd downloads LS y ahí me aparecen, ¿no? Todas las cosas que tengo en descargas. Creo que con clear borro la pantalla, no es cierto, con CLC, con CLS, ahí está con CLS.
Detalles de ese tipo, ¿no? Entonces yo puedo acceder a carpetas, yo puedo ejecutar programas a través del símbolo del sistema, se llama ahora. Antes se llamaba command, ¿sí? Ahora se llama símbolo del sistema. En Linux se llama terminal. Y en Linux la terminal cumple una función pues bastante fuerte. De hecho, yo soy un usuario pues muy constante de Linux. De hecho, normalmente yo trabajo en Linux. Ahorita estoy dando las clases en Windows porque tiene ciertas herramientas la tarjeta de video que me facilita dar la clase y que no se escuche el perro ladrando y detalles así, que por cierto es de inteligencia artificial, que entonces la trato de dar en Windows, sobre todo porque también lo estamos haciendo en la nube. Entonces, anteriormente que lo hacíamos en MATLAB, pues MATLAB lo tengo instalado en Linux y para mí es mejor, ¿no? Yo trabajo más a gusto en Linux en esas situaciones. Y la terminal se utiliza mucho. Yo, por ejemplo, MATLAB no lo tengo en el escritorio y le pico doble clic. Para abrir MATLAB me tengo que meter a la carpeta en la que está MATLAB y la tengo que ejecutar como superusuario para que pueda manejar todas las carpetas que yo quiero y lo abro a través de los comandos, ¿no? Del MC2, como sería el análogo a Windows. Entonces, pero resulta que los servidores, el 97% de los servidores están en Linux por su estabilidad, porque es barato, porque es de código abierto, porque su ejecución es muy buena. Y resulta que todo, o sea, Google Drive, Dropbox, los Hotmail, Gmail, todas las cosas que son de servidores o la gran mayoría de las cosas que son de servidores están implementadas en Linux. Y no es la excepción. Por lo tanto, nosotros podemos hacer acceso a códigos de la consola en estas mismas celdas con el signo de admiración. Es decir, yo puedo poner ls, que es lo análogo al dir en Windows y ya me aparece, por ejemplo, Simple Data. Ese Simple Data es el archivo ¿cómo se llama? Es la carpeta que yo tengo ahí, ¿no? Entonces yo puedo poner cd, bueno, le pongo asterisco admiración, cd, para meterme a la carpeta y Simple Data, _data, y, no es mi directorio eso, o sea, no me deja ni entrar, pero bueno, pero sí puedo generar carpetas, sí puedo hacer modificaciones, sí puedo hacer cosas de ese tipo, ¿no? De hecho, normalmente yo lo hago. Se me hace raro que no haya entrado en Simple Data. Déjame, según yo sí. Es que es Sample. Perdón, Sample. Estaba leyendo mal. Ahí está, por ejemplo. Entonces yo ya puedo ver ahora qué archivos hay en Sample Data. Parece ser que es exactamente otra carpeta igual. Ahí está, ¿no? A veces entra con comandos, este por ciento se llama Magic Command, que son más como son de Python. O sea, CD también lo tiene Python, entonces dice así como que mejor usa el de Python, ¿no? Entonces ya entro a esa carpeta, de hecho estoy en Content, Sample Data, y ya, por ejemplo, si lo abro, pues estoy viendo esto, ¿no? Y puedo ejecutar, puedo leer, puedo hacer cosas. En este caso no me interesa eso, ¿sale? Entonces yo le puedo poner cd ... para regresarme a la carpeta original y ya ver, por ejemplo, aquí le puedo poner exactamente y creo que con pwd puedo ver en qué carpeta estoy, ¿no? Y ya estoy en Content, Sample Data. No me sacó. Ande. Lo que está haciendo es como cuando, con lo que lo entendí, es que abrimos la ventana de ejecutar con Windows R, es como si estuviera en esa ventana. Ándale, no. Cuando tú ejecutas Windows R, que es Windows Run, tú puedes abrir cualquier programa de ahí, ¿sí? O sea, mira, aquí está la carpeta. Es otra cosa. Está viendo como la ventana negra, el CMD. Exactamente, el CMD, exactamente. Si yo me meto a Windows R y le pongo CMD y le pico Enter, bueno, ahí se me cerró porque se me cambió la pantalla. Déjenme mejor les muestro la pantalla completa para que vean.
Pero no es eso, ¿eh? De hecho, de Linux es otra cosa. Ahorita se las muestro también. Entonces yo, por ejemplo, si cierro esta y le pongo ventana R, me sale la de ejecutar. Aquí yo normalmente lo utilizo mucho para meterme a msconfig, por ejemplo, ay, lo escribí mal. msconfig y revisar ciertas cosas como los programas de arranque, meterme a modo seguro, detalles de ese tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya desde la barra, pues yo le puedo poner CMD y me manda símbolo del sistema, pero también desde aquí yo le puedo poner CMD y me manda símbolos del sistema. El símbolo del sistema, cmd.exe, es el que es el análogo a la terminal en Linux. Miren, si yo le pongo aquí Linux terminal, esta es la terminal de Linux, ¿no? Si se fijan, es una especie de símbolo del sistema también, ¿no? Aquí está. Bueno, esta es otra cosa. O sea, sí es la terminal, pero bien bonito. Entonces, de hecho, hay distribuciones de Linux que ni siquiera tienen la parte gráfica, simplemente se maneja todo por terminal. Y no sé, Linux no sé qué característica tiene o qué fijación tiene con la terminal, pero a veces está más cómodo, ¿eh? Yo lo utilizo mucho para instalar cosas, porque las puedes instalar directamente desde un comando. Por ejemplo, ahorita vamos a instalar algo, nada más para que vean. Pero eso no es lo que me interesa ahorita. Ahorita lo que entiendo, lo que quiero que entiendan es que yo puedo acceder a comandos de la terminal a través de, ya sea como este tipo de comandos que normalmente se llaman comandos mágicos o magic commands, o las de la terminal pura es a través no del asterisco, del signo de admiración. Bueno, esto es nada más ser un ejemplo, no sirve para nada. Lo que yo quiero hacer ahorita, más que nada, es ver qué procesador me está prestando Linux, ¿no? Y para ver qué procesador me está prestando Google Colab, pues bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo ponerle signo de admiración, poner el comando cat y meterme a una carpeta en específico. Esa carpeta se llama proc diagonal CPU info, ¿no? Está CPU info. Y si yo le pongo esto, me va a dar, voy a cerrar esto para que se vea mejor, me va a dar un resumen de las características que tiene ahí, pues mi procesador o mi sistema que me está prestando. Y bueno, aquí me dice que para empezar me están prestando 2 procesadores que son un Intel Xeon de 2.2 GHz, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Y va a ser un problema para los análisis de tiempo. Es que, por ejemplo, una de las características del cómputo en la nube es que a lo mejor 5 de la clase estamos compartiendo el mismo procesador, ¿sí? Es decir, Google lo que hace es que en lugar de darte un procesador para ti, pues la realidad es que ni siquiera lo estás utilizando tan bien, ¿sí? Seamos sinceros, o sea, estás corriendo un código cada 20 minutos que encuentras el error y el código que estás corriendo para la convolución, pues realmente dura 7 segundos o dura 2 segundos y te voy a mandar un error. Entonces ese procesador, ¿sabes qué? Dale 2 núcleos a Arturo, dale un núcleo a José, dale 3 núcleos a Armando, y porque pues son multinúcleo, ¿no? De hecho, los Intel Xeon son de los procesadores de gama alta, Intel Xeon de Intel, ¿no? Que bueno, dependiendo qué tipo de procesador, de qué tipo de familia, de qué tipo de generación, va desde 8,000 pesos, 11,000 pesos. Ojo, seguramente es de servidor, que cuesta 157,000 pesos, que está a través de PCI Express. Seguramente de estos son los que utilizan ahí, pero también hay más caros, ¿no? Aquí ahorita va a salir uno más caro, supongo. Fíjense, hasta eso no me salieron tan caros. La vez que estaba, bueno, este es de 14, no está tan caro. La vez que estaba trabajando con los de la mañana me salió uno de 40. Pero hay que ver, ¿no? ¿Qué procesador es? Si le pongo 2.2 GHz, a lo mejor ahí ya
Punto 2. Pues, y a lo mejor ahí ya me sale, miren, este es de 53,000 pesos, que es un Intel Xeon de 2.2 GHz. Y bueno, este también, ¿no? Este es barato. Depende cuáles tengan. Sinceramente, lo más seguro es que tienen de estos para compartir muchos núcleos con muchos usuarios. Entonces, aquí pues nos dice qué procesador. Yo la verdad, todas las veces que he revisado, que no son muchas, o sea, pues no es como que necesiten andar revisando qué procesador me prestan. Normalmente trabajan con puro Intel Xeon, ¿no? Y seguramente no trabajan con AMD. Y pues te vienen las características, ¿no? De los megahertz a los que corre, de la memoria caché, incluso te viene qué tipo de bugs tiene. No sé si con ustedes platiqué de Meltdown y Spectre, son unos bugs que encontraron, unas vulnerabilidades que encontraron en los procesadores que son como el 80 y tantos o 90 y tantos por ciento de todos los procesadores del mercado, llámese celular, llámese computadoras, llámese tablets, que tienen una vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Resulta que tienen un procesador, un core o un núcleo que es de inteligencia artificial, es de estadística, ¿no? Que lo que hace es que ciertos datos o ciertas operaciones que utiliza constantemente el usuario, pues las almacena ahí, y las almacena ahí para que en cuanto el CPU las necesite, pues te las da, ¿sí? Y no necesita acceder a otro tipo de memorias que son más lentas, simplemente se dedica como a predecir a través de estadística, es la realidad, qué tipo de operaciones son valiosas o tipo de datos son valiosos para guardar y así tenerlos más accesibles para el CPU, y resulta que aumenta de un 30 a un 60% la eficiencia del procesador. Pues se encontraron estos bugs hace como 2 años. Obviamente no los encontró Intel, los encontró una serie de sobrehumanos, yo los llamaría, porque, híjole, para encontrar esas cosas, no me imagino qué clase de persona encuentra cosas tan específicas como eso. Y resulta que no necesitan ni siquiera mandarte un archivo malicioso ni nada, está en hardware, ¿sí? Está en hardware, es decir, no pueden hacer un parche para corregir ese problema. Entonces, hicieron un parche para corregirlo, pero ponerlo y quitarte la vulnerabilidad de Meltdown y Spectre, básicamente era quitarte del 30 al 60% de la velocidad de tu CPU. Es decir, que si compraste un i7 que te costó 5,000 pesos más que el i3, por decir poquito, dependiendo de la familia, dependiendo todo, pues ese i7 que te costó 15,000 pesos iba a terminar teniendo la misma eficiencia de un i3 que costaba 3,000 pesos. Entonces, pues la realidad es que nadie quitó esas vulnerabilidades, ¿no? Ya todos como que decidieron ignorarlas, pero ahí están. Es decir, que hay gente que tiene acceso a todos sus datos que tengan en su computadora, en su celular. Y bueno, ellos cumplen con la información de decirte que son vulnerables a Meltdown, Spectre es versión 1, Spectre es versión 2, Spectre Store Bypass y a estos más, ¿no? Y pues bueno, son los núcleos. Nada más me están dando 2. Ojo. Otra de las características que tiene Google Colab es que te presta o GPUs o TPUs, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Ahorita, pues la realidad es que no los vamos a utilizar. No los vamos a utilizar. A lo mejor si los utilizamos, que seguramente sí los vamos a utilizar en noveno, pero hay un comando que se utiliza pues para ver qué tarjeta de video tenemos, ¿no? Y lo podemos hacer a través de un código en la terminal y poner Nvidia-MSI. ¿Y qué me dice? Ay, no. A ver, es que se me cerró. Cerró el comando. Es ese, pero seguramente lo estoy poniendo mal. Aquí está.
es NVIDIA. No sé si está bien. Seguramente escribí algo mal. NVIDIA. Es SMI, perdón. Listo. Y me va a decir que no tiene un driver. Sí, me dice, oye, ¿sabes qué? Ha fallado porque no nos pudimos comunicar con el driver de NVIDIA. Entonces, en entorno de ejecución, en cambiar tipo de ejecución, aquí me dice que el acelerador por hardware no tengo nada. Le pongo GPU y le pongo guardar y vuelvo a correr este. Y bueno, me dice que aquí, si son gamers, pues resulta que nos están prestando una Tesla P40, ¿no? Es esto. ¿Sale? Vamos a ver, vamos a Amazon. Tesla P40. Pues bueno, una Tesla P40 anda alrededor de 140,000 pesos, ¿sí? Así que Google les está prestando una tarjetita de 140,000 pesos. Creo que la otra vez nos salió una P100. Pues está más baratita, 75,000 pesos. Esta es una K80, la más barata. Se me hace muy barata, seguramente es muy vieja. Pero, pues, sinceramente les presta muy buenas tarjetas de video y esas tarjetas de video ni siquiera, esas creo que ni siquiera se comparten, si se las prestan a ustedes. Se las prestan completas. Mala noticia, no se pueden utilizar para juegos, simplemente se puede utilizar para procesamiento. Y bueno, aquí te viene qué tipo de procesamientos tiene, qué tipo de CUDA. La manera de programar este tipo de tarjetas es a través de CUDAs, ¿sí? Que son los núcleos que tienen esas tarjetas, ¿sale? Aquí también ustedes pueden programar, se utilizan mucho para inteligencia artificial, se utilizan mucho para programación en paralelo, ¿sí? Es decir, ¿alguien sabe la diferencia entre una GPU y una CPU? Aparte de que C es para central y G es para gráficos, en hardware, ¿qué diferencias tiene? O sea, ¿por qué, por ejemplo, el procesador cuesta 70,000 pesos y la tarjeta de video cuesta 140,000? O sea, ¿qué lógica tiene que sea más cara la tarjeta de video que mi CPU? ¿Alguien sabe? ¿No? Okay. Creo que alguien puso en el chat algo. Eso porque a veces me suena y a veces... Tiene más núcleos la GPU. Exactamente, Ulises. Una CPU puede tener 64 núcleos si bien nos va. O sea, si tenemos mucho. Por ejemplo, vamos a ver. Yo tengo creo que era controlar pause. Ustedes le pueden poner controlar pause a su ventana pause. Ventana pause. Si están en Windows, le pueden poner ventana pause y les va a aparecer esta leyenda, ¿no? Del sistema. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cuántos núcleos tienen. A veces es bueno saber cuántos núcleos tienen porque hay programas que se necesitan instalar y se necesita saber muy bien del hardware para que sean muy eficientes, ¿no? Yo tengo una AMD Ryzen 3900X de 12 núcleos de procesamiento a 3.8 GHz, una memoria RAM de 32 y tiene ciertas características, ¿no? Seguramente aquí puedo ver incluso la tarjeta de video. A ver qué dice hardware. Por ejemplo, el CPU, ¿cuántos dijimos que tenía? 16 o 12, ¿cuántos? 12 núcleos. Muy bien. Estamos hablando de que tiene 12 núcleos y la tarjeta de video es una RTX 2080 Ti, por ejemplo, y vamos a ver cuántos núcleos tiene una tarjeta 2080 Ti. Pues una tarjeta 2080 Ti
No sé por qué se puso. Ahí está. Se había trabado. Si ustedes ven las características, obviamente la mayoría de los. Ay, no, es que no me mandó a Nvidia en general. Aquí está, no sé por qué me había sacado de la. Esta es la 2080 Ti. Y pues muchos obviamente tienen información así de juegos y eso, ¿no? Porque el principal mercado había sido de juegos, pero resulta que ya no. Ya hubo un tiempo de que incrementaron los precios mucho incrementaron los precios de las tarjetas porque hubo desabasto, porque resulta que no las estaban comprando para juegos, las estaban comprando para procesamiento, sobre todo para inteligencia artificial, ¿sí? Entonces empezaron a acaparar, Google empezó a acaparar, Amazon empezó a acaparar la gente que trabajaba con eso y pues bueno, se hizo un problemón, ¿no? Se dispararon los precios. Estamos hablando que una tarjeta 2080 Ti cuesta alrededor de, bueno, ahorita a lo mejor ya bajó de precio porque ya salió la serie siguiente, que es la 30, pero cuando salió estaba alrededor de 40,000, entre 40 y 60,000 pesos, ¿no? Y obviamente, pues, comprar algo de 40 o 60,000 pesos para jugar, pues siento que está un poquito pasada. Entonces, lo que quiero ver es los núcleos. A ver si vienen. Aquí debe estar. Se llaman CUDA cores. Vamos para que vean. Seguramente están en X 2080 Ti cores. Entonces, estas andan teniendo, si mal no recuerdo, tienen miles de núcleos, ¿sí? Yo creo que no vengan son como cosas como más específicas. Tiene 4,352 núcleos, ¿sí? Mientras que mi procesador tiene 16 o 12. Entonces la GPU tiene mucho más núcleos. Obviamente son núcleos más sencillos que los que tiene la GPU, ¿sí? Pero son más para hacer operaciones en paralelo. Es decir, si nosotros implementáramos en una GPU, nuestra convolución, nosotros podíamos asignar una multiplicación a cada núcleo y no utilizar el for, o bueno, sí utilizar el for, pero cada iteración dársela a un núcleo para que lo haga en un ciclo de reloj, ¿sí? En lugar de que haga uno y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro, decir, no, sabes que yo ya a priori ya sé cuántas multiplicaciones son, qué se va a multiplicar con qué, entonces, órale, ahí les va a cada núcleo una multiplicación, aviéntensela, tienen 5 minutos para dármela y vámonos. Obviamente 5 minutos es nada más por decir un número. Ellos trabajan en milisegundos, entonces se hace mucho más eficiente. Y este tipo de tarjetas normalmente estaban enfocadas a trabajar con cálculos vectoriales, ¿sí? Para calcular polígonos, que son los que hacen los juegos, pero se dieron cuenta que son muy buenas para cálculos, pues, sobre todo de inteligencia artificial. Es por eso que se encarecieron tanto, empezaron a meter transistores a los locos y pues bueno, una 2080 Ti para jugar está sobra. Hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que solamente tiene una 2080 Ti para jugar porque pues, pueden, pero normalmente este tipo de tarjetas pues se utilizan para cosas de cómputo, ¿sí? Procesamiento en paralelo. Y esto pues resulta que nos prestan una todavía más potente, ¿no? Que es la Tesla P40, que seguramente tiene más cores, ¿no? Vamos a ver cuántos tiene. Tesla P40, que es la que nos están prestando ahorita, cores. Pues nos metemos, si se fijan, normalmente son para servidores ya, porque pues son muy caras y tienen de núcleos, uy, no aparece. No ven en las especificaciones. No viene. Seguramente buscándola viene, ¿no? Pero todavía estas son más grandes. Todavía esta es más potente que la 2080 Ti y se ve en precio.
Pero es importante, por ejemplo, cuando nosotros, obviamente ahorita no vamos a utilizar tarjetas de video, pero más adelante sí. Obviamente que cuando hagan su reporte de tiempo, que les voy a enseñar cómo hacer también el análisis de tiempo ahorita lo vamos a ver. Obviamente que cuando hagan su reporte de tiempo van a tener con qué procesador lo hicieron, es decir, van a tener que anexarlo aquí, ¿sí? Sobre todo ahorita con el procesador. ¿Para qué? Para yo poder comparar los tiempos, si lo hicieron en las mismas circunstancias o si lo hicieron en diferentes, pues volverlo a correr, ¿no? Volverlo a correr los dos bajo el mismo CPU y el mismo GPU. Aquí, por ejemplo, ya me está diciendo que, oye, ¿sabes qué? Estás conectado a un entorno de GPU y ni la estás utilizando. Entonces vamos a hacerle caso a Google y vamos a quitarlo. De hecho, fíjense, aquí viene en TPU también, que es una TPU. Quizá la utilicemos en noveno, quizá, pero TPU es una especie de tarjeta de hardware que lo que hace es que está diseñada para ser más eficientes con análisis de tensores, ¿sí? TPU, Google. Con tensores porque la tecnología de Google, estos son los servidores de Google, si se fijan aquí, todos estos son TPUs, y pues bueno, son una serie de tarjetas que están diseñadas para trabajar de manera más eficiente, incluso más eficientes que las tarjetas de video, para trabajar con TensorFlow o con tensores. Tensores no es nada más que matrices de n dimensiones, es decir, una matriz es de 2 dimensiones, pero puede ser de 3, o puede ser de 4, puede ser de 8. Entonces, están eficientadas, no optimizadas, eficientadas, para trabajar con este tipo de tecnología, ¿no? Que es TensorFlow. Hasta hace año y medio todavía no estaban de manera comercial, o sea, no la podías comprar tú para ponerla en tu computadora. Estaban simplemente para los servidores de Google y gratis. Esto es raro, ¿no? Ya no sé, no me he fijado si ya la sacaron al mercado, es decir, si te puedes comprar tu TPU para conectarla a tu PCI Express, pero pues bueno, esto se utiliza precisamente para trabajar con TensorFlow, ¿sale? ¿Qué es este? Es la capa de inteligencia artificial de Google, ¿no? Mientras que la de Facebook es PyTorch. De hecho, ya en los servidores de Google, en los que nosotros trabajamos, de Google Colab, ya está instalado lo que sería TensorFlow. Ya por default está Python, TensorFlow, muchas librerías de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Déjenme abro mi ejemplo que tenía de ¿cómo se llama? Para hacer una función de tiempo. En MATLAB era muy sencillo porque simplemente con una función que se llama tick y toc, tú podías sacar TikTok haciendo analogía a un reloj, tú podías sacar cuánto duraba la ejecución de ese sistema. Aquí no hay como tal un TikTok, ¿sí? Hay funciones que las dejas ahí preestablecidas y lo sacan, ¿no? Déjenme abro donde tenía mi ejemplo para mostrárselos. Colab. Se me hace raro que se haya... aquí está. Ok, entonces, por ejemplo, dentro de las librerías vamos a declarar que vamos a ponerle una de texto y vamos a ver, ejemplo, el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos importar una librería que se llama tiempo, ¿sí? Y nosotros vamos a definir una función, ¿sí? No me importa, realmente no me importa que sepan qué hace,
Es bastante sencilla. Lo que hace es, esta es la manera de cómo se definen las funciones. TikTok Generator. Por ejemplo, definir TikTok Generator y ya todo el código que debe de tener. Definir talk, definir tick, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es que simplemente nos da un entorno de ejecución y nos dice el tiempo que tarda, ¿no? Por ejemplo, voy a darles esto lo voy a subir, ¿no? No se preocupen. Voy a correrlo. Voy a darle un tiempo de espera de 5 segundos y luego voy a ver, pues aquí me dice que el tiempo que duró en hacerse ese time sleep fue de 5.005274 segundos, ¿sí? Ese punto 005274, pues seguramente es el rollo que tardó en jalar la función, en jalar esto. Entonces, este tipo de análisis me van a servir para ver qué tan eficiente es pues mi código, ¿no? Y vamos a verlo. Por ejemplo, nosotros ahorita habíamos trabajado con esto, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo importar time, import time, ver aquí la función esta y ver cuánto tarda en correrse mi ¿cómo se llama? Mi convolución ahí pequeña que hice, ¿no? Entonces me dice, mira, esa convolución chafita que hiciste, pues tarda .001343 segundos. Vamos a correr otra vez todo y si se fijan siempre va a variar un poquito cuánto tarda. Le estoy picando control F9, ¿no? Para volver a correr todo y a veces tarda más, a veces tarda menos, eso, pero normalmente se mantiene ahí en un margen relativamente estable. ¿Por qué tarda más o por qué tarda menos? Pues depende. Puede ser, en el caso de que si lo estuviéramos corriendo local, si se empezó a actualizar un sistema, pues bueno, ahí parte del procesador lo empezó a utilizar para hacer otras cosas, ¿no? En el caso de Google Colab, pues seguramente otro usuario pudo haber estado haciendo pues algún proceso y durante ese proceso pues les quitó a ustedes eficiencia. Vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Seguramente lo que voy a hacer es que posiblemente los tenga que correr yo local para ver cuál es más rápido, pero vamos a ir a sacar estadística para ver cuáles son más eficientes. Y obviamente este se va a hacer mucho más largo. Por ejemplo, ahí me da .001, ¿no? Por decir algo. Pero si yo imprimo cada dato que me está generando aquí, es decir, no sé, si yo imprimo la suma, bueno, ahí ya no me va a durar. Y ahora, en lugar de .001, ya me subió a .006. Y si aparte de la suma, yo imprimo, no sé, mi H de N en O, y bueno, lo corro, y H de N en O, es que me faltó bien mal. Pues bueno, ya me tarda 0.8, antes me tardaba, el original me daba 0.001, ahora me da 0, y después cuando le agregué que imprimiera los primeros me daba 0.006 y ahora me da 0.008. ¿Sí me explico? Entre más cosas le meto, pues más empieza a trabajar. Sobre todo imprimir pantalla cuesta mucho, ¿eh? O sea, imprimir datos es muy costoso computacionalmente, por eso cuando no tengan que imprimir, no impriman, o impriman nada más el final. Y otra vez me bajó .001. Entonces eso tómalo en cuenta. Pero más adelante vamos a ver las principales características, por qué o cómo puedo hacer incluso yo que con más datos tarde menos tiempo que cuando le meto menos datos, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer como ciertas, está mal utilizar la palabra optimizaciones, sino que ciertas mejoras en rendimiento a pesar de tener más datos y más multiplicaciones. ¿Ya explico? O sea, tú puedes tener 10 datos y yo con 32 datos puedo hacer ejecuciones más eficientes, ¿sí?
y vamos a tratar de explicar por qué sucede eso. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ya que me solté hablando como loco. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? Sí, todo bien, vamos. Para la práctica, profe, entonces no es necesario, ¿verdad? Buena pregunta. Para la práctica no es necesario, no si no te interesó, o sea, estos reportes de código, no van a ser obligatorios, van a ser para las personas que digan, yo hice el algoritmo en circunstancias que quiero que sea muy eficiente, ¿sí? Que te tomaste la molestia de decir, ay, mira, a lo mejor aquí lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, lo voy a tratar de manejar de esta manera. La otra es que si todos lo quieren hacer, pues todos lo pueden hacer y a lo mejor ahí dan un ranazo y ganan puntos, se lo hacen lo más rápido. Seguramente habrá gente que lo haga tan bien que lo exente, ¿sí? Es decir, que le digo, ¿y sabes qué? Pues tu algoritmo fue bastante bueno, lo hizo bastante rápido respecto a los demás, pues a lo mejor la pienso para exentarlo. Pero con derecho a preguntar, ¿no? Siempre la entrega de práctica, siempre cualquier código, yo tengo la libertad pues, de preguntar, a ver, ¿cómo lo hiciste aquí? ¿Cómo lo hiciste acá? ¿Por qué? Porque la realidad es que hay mucho código pues que podemos revisar, ¿no? Que podemos revisar o que podemos, pues se oye feo, pero plagiar. Y al día que les dé HDL, ahí sí ni les voy a preguntar porque hay muy poquito en internet. Pero por lo pronto, en estas ya saben. Y no es obligatorio, pero lo pueden empezar a hacer desde su convolución. Si alguien le está echando muchas ganas en el proceso de convolución, pues póngale su TikTok ahí. Y por TikTok me refiero a la función, ¿no? Póngales la función de análisis de tiempo y de preferencia corra su algoritmo varias veces, que yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a definir que los que lo hicieron, les voy a decir, ¿saben qué? Corranlo 10 veces con estos números específicos para que todos los corran con los mismos datos, ¿no? Con los mismos datos y exactamente en la misma posición. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna otra duda, pero no es obligatorio. Eso del análisis de datos no es obligatorio. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, si todo bien, es la 1:20, a la 1:45, pues desafortunadamente me tengo que ir poquito antes porque estoy cubriendo al profe que está enfermo y pues chocan esta hora. Vamos a dejarlo para si quieren trabajar en su práctica y si tienen dudas, pues las podemos resolver, ¿no? De aquí a la 1:45. Vamos a dar esos 20 minutos para que lo utilicen para la práctica, porque ya mañana con ustedes no tengo clases y es para el domingo. Y el lunes es el examen, ¿no? Acuérdense. El lunes es el examen. No me acuerdo si usted ya les había dicho o de todos modos ya se los había puesto ahí en el Hangout. ¿Sale? Entonces, cualquier cosa aquí voy a estar. Profe, disculpe, ya subió la recuperación de la práctica al CIA. No le he subido la recuperación, Luis Daniel. Al CIA no.
¿Cómo hiciste la recuperación? Uy, es cierto. ¿Cómo hiciste la recuperación? ¿Hiciste recu o hiciste programa? Ahí si quieres anótamelo, Luis Daniel. ¿Cómo va a ser el examen? Híjole. Ah, qué buena pregunta, Ángel. Pues bueno, ¿cuántas personas hay? Hay 20. Pues no sé, ¿cómo les gustaría? ¿Un form o práctico? La recu fue con corrección de la práctica. Fíjate que déjame reviso si el tuyo lo subí, ¿eh? Si quieres, dame hoy para revisarlo. Te voy a anotar tu nombre y pues aquí. Lo reviso ahorita, bueno, más al rato, Luis Daniel, porque hoy es mi día de locos. Tengo desde las 9:30 todo corrido hasta las 3. Pero en la tarde lo reviso y si quieres el lunes o mándame mensaje ahí por el Hangout para ver qué onda, ¿sí? O yo te aviso por ahí. ¿Y cómo va a ser el examen? Pues no sé, Ángel, no sé qué prefieran, si prefieran un Forms o prefieran una práctica o ambas. ¿Qué opinan los que están aquí? Yo tengo la misma situación de Daniel. Qué bueno que me dices, Areli. La reviso, Areli, también. No te preocupes. La verdad no lo he decidido todavía, entonces. Pero bueno. Lo que sí es que seguramente el tercero, es que siempre lo hago como más práctico, pero a lo mejor sí les voy a dejar ahí un problema matemático que vamos a ver en series de Fourier. Entonces, vamos a ver. Bueno, si tienen alguna duda acerca de la práctica, aquí voy a estar. Si ustedes quieren aprovechar su tiempo como quieran, se pueden salir, ¿no? O sea, yo no tengo problema. Ahí ustedes ven. Aquí voy a estar por cualquier cosa. Profe, yo también estoy en la misma situación de la recuperación. A ver, Daniela, ¿verdad? Daniela de Jesús. Sí. En la tarde lo reviso y ya les comento, no te preocupes. De todos modos, las calificaciones se pueden modificar hasta incluso después de cerrar el cuatri, ¿no? No se preocupen. Si alguien tiene alguna duda en su calificación, con confianza, porque la verdad son muchos y entre que a veces el CIA se traba y según subiste la calificación, que no es el caso, este caso estoy casi seguro que lo de se me olvidó, se me pasó, pero siempre es bueno estar atento a sus calificaciones, porque la verdad, yo hablo por mí, ¿no? Si yo me equivoqué o si hay algo que corregir, pues con gusto. A mí no
Profe, tengo una duda en la recu, en una pregunta por cuál la sintaxis. Ok, sí, a la mayoría les puse .5 porque acuérdate que ahí le falta algo, era muy enfático en los 2 puntos. Sí, es muy importante esa parte de los 2 puntos por el rollo de la indentación y pues es lo correcto. A la mayoría, vi que la mayoría lo empezó a tener mal y me remordió la conciencia y les puse .5, ¿no? Pero era porque faltan los 2 puntos. Era por eso, Ulises. Profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rochín? Disculpe, una vez que se hizo la convolución, el puro inicio del vector nuevo, o sea, mi y0 va a ser 0, 0, ¿verdad? El fin va a tener un número normal. Depende de tu HDN, pero como estamos metiendo el HDN, sí va a ser 0. Acuérdate que la entrada, tanto como los finales, tanto como los iniciales son error. Es decir, si tu HDN es de 5, los primeros 4 datos son de error, o sea, son en lo que entra la señal. Y los últimos 4 datos también son de error. Es decir, el tamaño de tu HDN -1 es de error. Si ya lo quisieras hacer así bien formal, donde no quieras tener error, esos datos los tendrías que ignorar. ¿Me explico? Ok, profe, es que ya me di cuenta. Lo que me hacía falta era la cantidad de ceros en la convolución. Como nada más hice una prueba así random sin definir de cuánto sería, por eso nada más me llega hasta el principal, pues. Ok. No, es que sí es bien importante tener bien identificado pues el número de ceros de inicio, el número de ceros del final, el número de operaciones que tienes que hacer. Por eso soy bien enfático en los tamaños, pues. Y esos tamaños pues están definidos matemáticamente. Ok, profe, gracias. No, de nada. Ángel Rafael, para generar HDN como respuesta al impulso, lo puedo poner directamente como HDN 1, 2, 3. HDN 1, 0, 1, 2, no lo pongas. Te voy a decir por qué. Porque la práctica habla de un impulso unitario. Si vas a poner H1, 0, 0, 1, 2, no es mala idea. No es mala idea, de hecho es muy buena idea siempre y cuando sepas qué es lo que te va a dar. Es decir, te recomiendo que lo hagas de manera manual, porque es mejor incluso es mejor lo que tú estás haciendo, como tú lo mencionas, de 0, 1, 2, pero siempre y cuando sepas qué te va a dar, porque si no, no vas a saber. Y yo te recomiendo que es buena idea. ¿Por qué? Porque a veces cuando metemos el impulso unitario puede haber un error y te puede seguir saliendo bien por los ceros, ¿sí? Porque los ceros, por ejemplo, a lo mejor no la volteaste y te va a dar lo mismo porque es simétrica, ¿sí? O a lo mejor no es simétrica y la volteaste, pero te va a dar casi lo mismo porque, pues, a final de cuentas nada más te estás fijando en los que estás multiplicando. Entonces, hacer 0, 1, 2 está bien siempre y cuando lo hagas manual para saber qué te está pasando, ¿no?
o necesito multiplicar ese HDN por un escalar antes. Cuando multipliques ese HDN por un escalar es cuando ya vaya a ser tu resultado final. Es decir, que tu HDN sea un impulso unitario multiplicado por un escalar. Es decir, 0, 0 y el escalar a lo mejor es 7, pues te va a dar 0, 0, 7, 0, 0. ¿Sí me explico? O sea, el unitario te va a dar, en lugar de 1, te va a dar 7. Pero ese ya es cuando tienes bien probado el algoritmo. ¿Sí? Ojo, lo pueden también corroborar con la función de Python de convolución. Python debe tener una función de convolución. ¿Qué pasó, Ángel? Vi que abriste tu micrófono. Sí. Entonces, para probarlo solamente lo hacemos así, sencillo, con HDN. Una vez que ya comprobemos que esté bien, ahora sí lo multiplicamos por un escalar y ya sería como nuestra amplificación. Ajá. Pero ojo, cuando hablas de multiplicar por un escalar, acuérdate que es un impulso unitario lo que vas a multiplicar por tu escalar. ¿Sí? Es decir, vas a tener puros ceros y un valor de ese vector HDN va a ser tu escalar. Es decir, incluso puede ser 7000 o puede ser 007 o puede ser 00700, o sea, no importa. Yo te recomiendo que tengas 0 al inicio y 0 al final por cuestiones de balance, pero no importa. Pero sí, o sea, ya el resultado final tiene que ser una función amplificada. Profe, entonces una vez que ya llegas a tu IS, ya ahí terminó la actividad, ¿verdad? ¿O tendrías que volver a multiplicar? Es que aquí me confundí un poco. Híjole. Ya cuando tienes tu Y0, llegas al final. De hecho, el Y0 es el primer dato que estás sacando, ¿eh? O sea, de hecho, ahí como te lo estoy poniendo, el primer Y0 es la primera suma de multiplicaciones, es decir, este dato, mira, este dato. Este es tu Y0. Entonces, el Y0 en teoría es el primer dato que estás sacando. Tú necesitas sacar todavía más datos. No es tu final, es tu inicio, si acaso. Ok, sí, me confundí. O sea, ya que determinas el vector de Y. De YN. De YN, entonces ya sería lo último, ¿verdad? Ya sería lo último eso. Ok, es que como ahorita estaban diciendo de después multiplicarlo por el escalar, pero nada más lo decía por el ejemplo, ¿verdad? Para que tuvieran más en cuenta si el resultado era correcto. Ajá. Ok. Sí. Profe, yo tengo una duda también. Dime, Miguel Ángel. Es sobre lo mismo de la amplificación. ¿Esa amplificación se le aplica al kernel, o sea, a HN, o al final a los vectores de Y? Esa amplificación se le aplica al kernel o al vector final de Y. No. O sea, es un poquito lo que les expliqué aquí. Mira. Es un poquito lo que les expliqué aquí en el whiteboard. O sea, tú tienes XDN, HDN y YDN, ¿no? Ya que sacaste tú la convolución, o sea, tú ya la sacaste, tú ya no te preocupes por el algoritmo, ya lo hiciste muy bien y todo. Es más, vas a utilizar la función de Python. Cuando yo te digo que un vector unitario lo multipliques por un escalar, es para que nada más multiplicando por este escalar, este vector unitario, al momento de convolucionarlo, esta señal se te va a amplificar en función de este escalar. ¿Sí?
Es decir, tú en tu práctica, si ya tienes el algoritmo de convolución en Python, lo que tienes que hacer ya nada más es definir cuánto va a ser tu A. A va a ser igual a 7. Ah, bueno, pues ese 7 va a estar en medio de dos ceros. 0, 0, 7, 0, 0. Y ya, convoluciona eso. ¿Sí? Y eso va a ser análogo, o sea, el resultado de tu YDN de convolucionar tu XDN con ese vector 0, 0, 7, 0, 0 va a hacer que toda tu señal XDN te la va a amplificar 7 veces. Es decir, si le metes una señal senoidal de -1 a 1, te va a dar de -7 a 7. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a hacer. Yo creo que lo que vamos a hacer la próxima clase es que vamos a hacerlo gráfico, porque siento que les está costando trabajo verlo en números y en gráfico va a ser más fácil de ver. ¿Sale? En gráfico y en auditivo. Pero esa es la respuesta. O sea, tú no tienes que tu HDN la tienes que multiplicar por un escalar siempre y cuando tu HDN sea un impulso. ¿Sí? Es que más bien creo que lo estamos viendo de manera diferente. Tu HDN va a ser un impulso multiplicado por A. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ese impulso multiplicado por A es la respuesta de un sistema amplificador operacional a ese impulso. ¿Sí? Es decir, un impulso multiplicado por A es la respuesta de ese impulso pasado por un sistema que multiplica por A o que amplifica A veces. ¿Sí? Entonces, esa respuesta es la que va a ser tu HDN. ¿Sí? Híjole, siento que parece... Profe, entonces el delta de n viene siendo como el impulso o la señal que va a convulsionar va a hacer la convolución con nuestra señal, ¿verdad? Y esa se multiplica por la amplitud y la salida de eso, de la delta de n multiplicada por la amplitud es nuestra HDN, ¿no? Exactamente. Y ya esa HDN es la que se hace con la convolución. Es la que se convoluciona con XDN. Ok. ¿Sale? También, profe, ahorita que nos dijo que para hacer la concatenación tiene que ser ciertos números de ceros, ¿verdad? Al final y al inicio. Ajá. Ese número de ceros es sobre la cantidad o el tamaño de muestras de XN o de HN. De -1. Ajá, de HDN. Ok. ¿Sale?